Siempre creí que, después de perder al amor de tu vida, lo único que puede mantenerte en pie es el amor de tus hijos. Pensé que Martín, mi único hijo, sería mi refugio después de la partida de Ernesto. Él siempre me decía que yo era su reina dulce, y yo, ingenua, creí que jamás me dejaría sola. Pero me equivoqué, y de una forma que todavía me duele recordarlo. La noche en que terminé de hacer mis maletas para el viaje, soñé con Ernesto. Me miró con una tristeza profunda en los ojos y solo me dijo: Dolores, cancela tu viaje. Desperté con el corazón acelerado, las manos temblando y una voz dentro de mí repitiendo que esa advertencia no era cualquier cosa. Y fue cuando, al día siguiente, fui a la casa de mi hijo, que lo entendí todo. Entendí el plan, la mentira y la crueldad escondida detrás de su sonrisa. Y si crees que esta historia termina con una madre traicionada, estás muy equivocado. Porque lo que hice después, nadie, absolutamente nadie, lo esperaba. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Desde qué ciudad o país nos estás escuchando? Y si te gustan las historias reales de superación, emoción y justicia, suscríbete y quédate conmigo hasta el final, porque esta historia va a dar un giro total. Mi nombre es Dolores Ramírez de Salvatierra, tengo 72 años, y hace un año perdí a mi esposo, Ernesto. Desde entonces he intentado llenar el vacío con el olor del pan recién horneado, el sonido de la lluvia y los recuerdos de un amor verdadero. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para la traición que estaba a punto de vivir. El jazmín siempre tuvo un olor limpio, casi tierno, pero esa noche se volvió un aviso. Había terminado de empacar mi maleta de cuero, esa que conservaba desde el crucero con Ernesto, y la dejé junto a la ventana abierta. El aire traía un aroma suave a lluvia, y por un momento sentí que el tiempo había regresado. Todo estaba listo para el viaje que Martín me había prometido, un curso de repostería en España, mi viejo sueño. Pero detrás de su entusiasmo había algo que no entendía. Un tono apresurado, una sonrisa que no me llegaba al corazón. Me preparé una infusión y serví el té en mi vajilla de porcelana blanca, la misma que usaba cuando quería sentirme acompañada. La casa lucía ordenada, el reloj marcaba la medianoche, y cada rincón guardaba la voz de Ernesto. Desde su partida, nada había sido igual. Martín insistía en que debía distraerme, viajar, volver a sonreír. Pero al mirar el pasaporte sobre la mesa, algo en mi pecho se cerró. No era tristeza, era intuición. Ese sexto sentido que solo las mujeres mayores conocemos, cuando el cariño ya no suena igual. Tomé asiento frente al espejo del tocador. Vi mi rostro cansado, las arrugas que el tiempo me regaló y que Ernesto besaba sin pudor. Pensé en él más de lo habitual. En sus advertencias de no confiar en las apariencias, en cómo miraba a nuestro hijo cuando hablaba de dinero. Ernesto siempre temía que la ambición lo cambiara. Y quizá tenía razón. Desde su muerte, Martín se volvió distante, obsesionado con papeles, cuentas y propiedades. Yo no entendía de finanzas, confiaba en él, como una madre que no imagina el engaño. Acomodé los documentos en una carpeta. Había una tarjeta de crédito, los extractos del banco y la carta con el itinerario del viaje. Todo lucía perfecto: vuelo internacional, hotel boutique frente al mar, clases con chefs franceses. Lujo puro. Martín lo organizó con detalle. Agradecí el gesto, pero no pude evitar pensar que la perfección, a veces, tiene bordes filosos. Guardé la carpeta en la maleta y apagué la luz del pasillo. El silencio de la casa me pareció más pesado que nunca. En la oscuridad, el perfume francés que Ernesto me regalaba se mezcló con el olor del jazmín que venía del jardín. Cerré los ojos y respiré hondo. Fue entonces cuando lo vi. No era un sueño cualquiera. Ernesto estaba allí, con su camisa de lino, el cabello despeinado y esa mirada que no deja dudas. Dolores, cancela tu viaje, me dijo sin levantar la voz. No supe si llorar o gritar. Sentí un frío que me recorrió el cuerpo, como si el alma se hubiera roto. Desperté con un sobresalto. El reloj marcaba las 3:15. Encendí la lámpara, y mis manos temblaban. Miré el retrato de Ernesto sobre el piano de cola, su sonrisa se veía distinta, casi viva. Repetí en voz baja sus palabras: cancela tu viaje. Todo era absurdo.
¿Cómo podía creer en un sueño? Pero no era miedo lo que sentía. Era una advertencia. El corazón me decía que no debía subirme a ese avión, que algo estaba mal, que la promesa de descanso escondía otra intención. Caminé hasta la cocina, buscando consuelo en el ruido del agua. Cada paso resonaba en el piso como si la casa respirara conmigo. Vi el auto de Martín desde la ventana. Reluciente, nuevo, símbolo de su éxito. Me alegré por él, pero una sombra de duda se quedó. Recordé las conversaciones a medias, los papeles que siempre guardaba con prisa. Pensé en preguntarle al día siguiente, pero temí parecer paranoica. No quería perder lo poco que quedaba de nuestra relación. Subí al dormitorio y tomé el pequeño joyero donde guardaba las perlas de mi boda. Lo abrí, y el reflejo del metal me hizo pensar en todo lo que había amado. En la vida que habíamos construido con dignidad, sin lujos innecesarios, solo respeto. Me pregunté si Martín recordaba eso. Si alguna vez entendió que la verdadera riqueza no está en las cuentas, sino en la conciencia. El aire volvió a oler a jazmín, fuerte, insistente, como si Ernesto me hablara otra vez desde otro lugar. Esa noche no volví a dormir. Me quedé en el borde de la cama, mirando la maleta cerrada, la casa quieta y el amanecer que asomaba por las cortinas. Todo parecía normal, pero yo ya no era la misma. Cuando la luz dorada tocó mis manos, supe que algo cambiaría. El viaje seguía en pie, al menos por ahora. Pero una voz en mi interior, la más antigua de todas, ya había decidido desconfiar. Martín llegó temprano, demasiado temprano. Lo escuché estacionar su auto nuevo frente a la casa, ese modelo caro que me negaba a preguntar cuánto costó. Entró con una sonrisa amplia y un ramo de lirios, mis flores favoritas. Hoy desayunamos juntos, mamá, dijo como si nada. Puso los croissants en la mesa del comedor y sacó una botella de champán. Todo me pareció una escena montada, un lujo innecesario para una mañana común. Pero fingí alegría. No quería que notara el temblor que aún me quedaba del sueño. Mientras abría la botella, el sonido del corcho retumbó en la cocina. Sirvió el champán en 2 copas de cristal y me la tendió con una mirada extraña, de satisfacción más que de ternura. Brindemos, por ti, por este nuevo comienzo. Su voz sonaba ligera, pero sus ojos se movían demasiado. Bebí un sorbo, solo por costumbre. El burbujeo del vino me subió al pecho como un mal presentimiento. Sonreí, aunque por dentro todo me dolía. Cada gesto suyo parecía calculado, como si estuviera probando mi confianza. Le pregunté por el vuelo, por los horarios, por el hotel. Martín respondió con precisión exagerada, recitando cada detalle como si lo hubiera memorizado. Hotel boutique frente al mar, suite con balcón y desayuno incluido, repitió con orgullo. Agradecí con un nudo en la garganta. No supe por qué, pero esas palabras me sonaron vacías, demasiado limpias, como si hubieran sido ensayadas. Lo observé mientras hablaba, notando su reloj de diseñador, sus zapatos nuevos, la forma en que evitaba mirarme por completo. La casa olía a pan recién horneado y perfume caro. Quise sentirme tranquila, pero la duda me apretaba la piel. Martín me llenó la copa otra vez y se sirvió más. Te lo mereces, mamá. Este viaje te va a devolver la sonrisa, dijo, y sus palabras me helaron. Recordé a Ernesto diciendo que los halagos, cuando vienen tarde, suelen esconder un propósito. Me reí suave, fingiendo gratitud. Tú siempre tan atento, hijo. Pero por dentro pensé, ¿a quién quiere convencer, a mí o a sí mismo? Después del desayuno, Martín sacó una carpeta con documentos. Son cosas menores, mamá, solo para que el banco no complique tus movimientos mientras estás fuera. Vi el papel y el sello. Era una autorización para manejar mis cuentas en mi ausencia. Dijo que así podría pagarme cualquier gasto imprevisto. Sonreí, fingiendo que entendía. No firmé. Le dije que prefería revisarlo más tarde, con calma. Vi un leve cambio en su expresión. Solo duró un segundo, pero me alcanzó para saber que no le gustó. Se ofreció a acompañarme al spa más tarde, para que llegues al viaje relajada. Acepté con la voz contenida. Lo veía moverse por la casa con la misma naturalidad que tenía Ernesto cuando la construimos.
Pero no era amor lo que sentía en ese momento, era distancia. El hijo que crié con esfuerzo parecía haberse convertido en un extraño que medía cada palabra. Me pregunté en qué momento la ambición había reemplazado la ternura. Tal vez fue el día en que entendió que la herencia valía más que el cariño. Cuando se fue, la casa volvió a su silencio habitual. Recogí las copas, lavé los platos y dejé la botella medio vacía en el refrigerador. El eco del brindis seguía golpeándome la cabeza. Pensé en Ernesto, en cómo miraría todo esto si estuviera vivo. Él no habría permitido tanta falsedad bajo su techo. Me senté en el sofá, mirando el reloj, tratando de entender cómo un gesto de amor podía sentirse tan frío. Brindemos, repetí en voz baja, y la palabra sonó vacía, sin color. Abrí la ventana del salón para dejar entrar el aire. Afuera, el jardín seguía oliendo a jazmín. El mismo perfume, la misma advertencia. Cerré los ojos un instante y recordé el sueño. Cancela tu viaje. Ya no sonaba absurdo. Tal vez mi cuerpo lo entendía antes que mi mente. Pensé en revisar los papeles de Martín, pero aún no tenía valor. Tenía miedo de confirmar que algo en su corazón se había roto para siempre. Esa noche, cuando apagué las luces, el reflejo de las copas seguía brillando en mi cabeza. Dormí poco, apenas un par de horas, soñando con maletas abiertas y billetes que desaparecían. Al despertar, juré que al día siguiente hablaría con él, que enfrentaría mis dudas. No sabía que la verdad ya estaba más cerca de lo que imaginaba, esperando, escondida en un rincón del estudio. Esa mañana la casa olía a cera y a silencio. Martín había salido temprano, dejando un mensaje en mi teléfono. Te veo en la tarde, mamá. No te preocupes por nada. Me quedé mirando la pantalla un rato, sintiendo que cada palabra sonaba demasiado ensayada. Fui al estudio para buscar unos papeles del banco. Necesitaba revisar unas transferencias que él había hecho en mi nombre. Ernesto siempre decía que la confianza no debe firmarse a ciegas. Pensar en eso me dio un escalofrío. Tomé las llaves del escritorio y abrí el cajón que Martín casi nunca me dejaba tocar. Dentro encontré sobres, contratos y una carpeta azul con una etiqueta blanca que decía documentos de viaje. La curiosidad me ganó. La abrí despacio, con la sensación de estar cometiendo un pecado. Entre los papeles había recibos de la agencia de viajes, comprobantes del hotel y, al fondo, un correo impreso con el logo de algo que no reconocí, Residencia del Sol. Leí la primera línea y sentí que el piso se movía. Confirmamos la admisión de la señora Dolores Ramírez de Salvatierra. Estancia inicial, 3 meses. Mis manos empezaron a temblar. No hablaban de un hotel. Era un asilo. Me senté en el sillón de cuero frente a la ventana grande, intentando respirar. El corazón me latía tan fuerte que casi no escuché mis propios pensamientos. Volví a leerlo, una y otra vez. Las palabras eran frías, administrativas, sin emoción. Atención médica, seguimiento psicológico, aislamiento leve. Aislamiento. La palabra me perforó el pecho. De pronto todo encajó, la prisa de Martín, su sonrisa vacía, el brindis con champán. No era un viaje. Era una despedida. Una forma elegante de quitarme del camino. Guardé el papel dentro de mi bolso y miré alrededor. Todo lo que me rodeaba, los muebles, las cortinas, los retratos, tenía la voz de Ernesto. No confíes en lo que brilla, solía decir. Recordé su advertencia y por primera vez en semanas, lo sentí cerca. Caminé hacia el piano, pasé los dedos por el polvo acumulado y sentí una lágrima resbalar. No era solo tristeza. Era rabia contenida, una mezcla de decepción y dignidad herida. Nunca imaginé que mi propio hijo me considerara una carga. Pensé en enfrentar a Martín de inmediato, pero el miedo me detuvo. No sabía qué tan profundo llegaba su mentira. Cerré el escritorio y regresé al cuarto. Saqué la caja de joyas donde guardaba la escritura de la casa, mis cuentas, mis recuerdos. Empecé a revisar todo con una calma que no era normal. Descubrí que había movimientos recientes en la cuenta conjunta. Dinero retirado, transferencias a nombre de una empresa que no conocía. Residencia del Sol S.A. Ahí estaba su firma.
Mi hijo estaba usando el dinero de su padre para encerrarme. Encendí la radio solo para romper el silencio, pero cada canción me parecía una burla. Caminé hasta el jardín. El sol brillaba con una inocencia que dolía. Todo se veía tan igual y, sin embargo, nada lo era. Me pregunté en qué momento Martín había dejado de verme como su madre. Cuando el cariño se volvió molestia. Pensé en llamarlo, exigir una explicación, pero supe que no serviría de nada. La mentira, una vez que se construye, no se desarma con una llamada. Volví al estudio al caer la tarde. Revisé cada cajón, cada papel. Encontré un talonario de cheques, tarjetas de crédito y una hoja con una lista de pendientes escrita por Martín. En el punto 3 decía, cerrar cuentas de mamá antes del vuelo. Me apoyé en el escritorio y cerré los ojos. Sentí el olor del cuero viejo mezclado con el perfume de Ernesto, que todavía flotaba en el aire. Juré que, desde ese momento, no volvería a dudar de mis intuiciones. No otra vez. No con mi propia sangre. Me serví un café y me quedé mirando por la ventana. La tarde se volvía naranja, y el reflejo del cielo me pareció el de una vida que se apagaba sin ruido. Pensé en todas las veces que cuidé a Martín, en las noches de fiebre, en los desayunos que le preparaba antes de la escuela. Y ahora, él planeaba dejarme en un lugar desconocido, lejos de todo. Dolía. Pero en medio de esa tristeza, algo dentro de mí empezó a despertarse. No era odio. Era la necesidad de defenderme. Esa noche dormí poco. Soñé con Ernesto otra vez, parado frente a la misma puerta, con los mismos ojos. Te lo advertí, Dolores, me decía, pero aún puedes detenerlo. Al despertar, sentí una fuerza nueva. Ya no era una viuda triste ni una madre ingenua. Era una mujer que había visto la traición cara a cara. Y aunque el corazón me temblaba, sabía que no iba a rendirme. Alguien pensó que podía decidir por mí. No imaginaba lo que estaba a punto de descubrir. Desperté con la cabeza llena de ruido, como si las paredes de la casa hubieran escuchado todo lo que descubrí. No quise hacer café. El sabor amargo me recordaba a Martín y sus promesas dulces que escondían espinas. Me vestí con calma, elegí una blusa de seda azul y un bolso de cuero oscuro. Sabía que necesitaba hablar con alguien en quien pudiera confiar. Y solo un nombre me vino a la mente: Carmela. La amiga que nunca se fue, la que conocía mis silencios. Tomé las llaves del coche y salí sin avisar. El camino hasta su casa fue largo. La ciudad amanecía envuelta en una neblina dorada que hacía brillar los autos como si fueran espejos. Conduje despacio, pensando en las mentiras que mi hijo me había contado con voz de ternura. Residencia del Sol. Esa frase seguía repitiéndose en mi cabeza. No podía creer que planeara algo tan cruel. Cuando llegué a la finca de Carmela, el portón blanco se abrió como si me esperara desde siempre. Al bajarme, sentí el olor del pan recién hecho. Por primera vez en días, respiré sin miedo. Carmela me abrazó sin preguntar nada. Me miró directo a los ojos, y supo que algo grave pasaba. Nos sentamos en su terraza, bajo una sombrilla color crema, rodeadas de plantas y tazas de cerámica pintadas a mano. «Lola, ¿qué te hicieron?», preguntó con voz temblorosa. Le conté todo. Las transferencias del banco, el correo impreso, las palabras de mi hijo. Ella se llevó las manos al rostro. No puede ser, Martín no haría eso. Le mostré los documentos. Su silencio fue mi confirmación. Ya no había dudas. Pasamos horas revisando cada papel. Carmela, más práctica que yo, me habló de abogados, de cuentas conjuntas, de herencias. Necesitas pruebas, Lola. No basta con tu palabra. Asentí, sintiéndome cansada, pero decidida. Ella fue a buscar su computadora portátil y comenzó a escanear los documentos. Vamos a guardar todo, por si intenta negar algo. Verla actuar con tanta seguridad me dio fuerzas. En esa cocina con olor a café y madera, entendí que no estaba sola. Al menos no del todo. Por la tarde, salimos al jardín con un par de copas de vino. El cielo estaba encendido de naranja y rosa. Carmela me tomó la mano y dijo algo que me atravesó. Tu hijo cree que puede manejarte porque confunde la edad con debilidad.
Guardé silencio. No quería llorar frente a ella, pero mis ojos ardían. Recordé a Ernesto, sus advertencias, y supe que la vida me estaba poniendo una nueva prueba. Una que no podía evadir con dulzura. Había que actuar. Esa noche me quedé a dormir en su casa. No soportaba regresar a la mía. Desde la ventana del cuarto de huéspedes vi las luces del jardín moverse con el viento. Carmela dejó una bandeja con pan y un vaso de leche en la mesa de noche, como si yo fuera una niña. Ese gesto me quebró. Le agradecí con una sonrisa cansada. Lola, no estás sola. Y si él quiso alejarte, ahora nos tendrá que enfrentar a las dos. Su voz sonó firme, casi desafiante. Me dormí con esa frase en la cabeza. Al amanecer, preparamos un plan. Yo debía actuar como si no supiera nada. Fingir normalidad. Lo peor que puedes hacer es mostrarle miedo, dijo Carmela mientras me peinaba frente al espejo. Tenía razón. No podía dejar que Martín notara mis sospechas. Sonríe, pero observa, agregó. Me sentí como una actriz interpretando su papel más importante. La diferencia era que esta obra no tenía guión. Solo verdad. Y la verdad, aunque duela, siempre termina por salir. Antes de irme, Carmela me dio un pequeño grabador de pulsera. Usa esto. Guarda cada palabra suya. No te fíes de nadie. Lo guardé como si fuera un talismán. Cuando volví a casa, Martín ya me esperaba en la puerta con una sonrisa tan falsa que dolía. Mamá, ¿dónde estabas? Me preocupaste. Le devolví la mirada y respondí con calma, solo necesitaba respirar. No se dio cuenta de que la guerra ya había empezado. Y esta vez, no pensaba perder. Con el corazón latiendo despacio, entré a mi habitación. Puse los documentos a salvo y guardé el grabador en la mesa de noche. Miré por la ventana y vi cómo el viento movía las hojas del jardín, igual que aquella noche del sueño. Ernesto me había advertido. Ahora yo entendía por qué. El viaje seguía planeado, pero mi destino ya había cambiado para siempre. ¿Y tú, crees que podrías mirar a los ojos a quien más te ha herido y fingir calma mientras preparas tu defensa? ¿Qué harías si descubrieras que el peligro viene de alguien que comparte tu sangre? Martín llegó con una sonrisa que me resultó nueva, demasiado amplia, como la de un vendedor que ya cerró el trato. Hoy iremos de compras, mamá, dijo mientras me entregaba una tarjeta de crédito brillante, con mi nombre en letras doradas. Quiero que te lleves lo mejor, que te veas espectacular en tu viaje. Intenté agradecer, pero las palabras me salieron ásperas. Acepté porque no podía despertar su sospecha. En el fondo, cada gesto suyo era una pieza más de ese teatro que él había montado con tanto cuidado. Fuimos a las boutiques más exclusivas del centro. Los escaparates relucían con luces blancas y maniquíes vestidos con ropa de diseñador. Martín escogía todo sin consultarme, un abrigo de cachemira, un vestido beige, unos zapatos italianos. Tienes que sentirte elegante, mamá, no como una turista cualquiera, repetía mientras pasaba la tarjeta con naturalidad. Yo sonreía, pero observaba. Cada pago era un recordatorio de que estaba usando el dinero que mi marido había dejado para mi tranquilidad, no para mi encierro. Me dolía más eso que cualquier palabra. Mientras probaba la ropa, me miré al espejo y casi no me reconocí. La mujer que vi era otra, erguida, callada, con una mirada firme que apenas disimulaba la rabia. Martín se acercó con un perfume caro. Este es el aroma que quiero que lleves, dulce pero fuerte, como tú. Me lo roció en la muñeca y sonreí. No respondió a mi pregunta cuando le pedí ver los documentos del viaje. Solo dijo, confía en mí. Esa frase, tan breve, fue la más peligrosa de todas. Al salir de la tienda, propuso comer en un restaurante elegante. Las mesas de mármol y las copas de vino reflejaban las luces del mediodía. Yo apenas probé el postre. Mi cabeza estaba en otro lugar. Me esforzaba por recordar cada detalle del correo que había leído, cada número de cuenta, cada palabra. Carmela me había dicho que grabara todo, y así lo hacía. El pequeño dispositivo en mi muñeca guardaba cada frase suya, cada pausa. Era mi escudo, mi única garantía. Cuando terminó el almuerzo, Martín revisó su teléfono.
La agencia de viajes ya confirmó todo, dijo sin mirarme. Salimos el viernes. Asentí, fingiendo entusiasmo. Perfecto, hijo. No veo la hora. Por dentro, una parte de mí quería gritarle que lo sabía todo, pero la otra, más fría, sabía que debía esperar. En la guerra del silencio, el que se adelanta pierde. Lo vi pagar la cuenta sin parpadear, con esa seguridad de quien se siente intocable. Me pregunté cuánto tiempo más podría sostener esa máscara. De regreso a casa, la ciudad parecía ajena. Los escaparates, los autos, la gente, todo se veía borroso. Yo pensaba en Ernesto, en su voz firme, en cómo manejaba las decisiones con calma. Nunca dejes que el dinero te compre el alma, solía decirme. Y ahora su hijo jugaba con mis cuentas como si fueran fichas de un tablero. En casa, guardé la ropa sin quitar las etiquetas. No tenía intención de usarla. Ese lujo comprado con engaño me pesaba más que el propio miedo. Esa noche, mientras preparaba té, recibí un mensaje de Martín. Mañana te llevaré al spa, te lo mereces. Releí la frase varias veces. No era un regalo, era una distracción. Cerré el teléfono y fui al jardín. Las luces del vecindario parpadeaban y el aire olía a jazmín. Me pregunté si Ernesto también había sentido ese olor la noche antes de morir, ese aroma que siempre llegaba antes de algo importante. Tal vez el destino tiene perfume, y el mío olía a advertencia. Me senté frente al piano, el mismo que no tocaba desde el funeral. Mis dedos encontraron las notas casi sin pensar. Clair de Lune. Siempre fue la melodía que usaba para calmarme. Sonó más triste que nunca. Mientras tocaba, supe que no podía seguir fingiendo mucho más. Martín se acercaba cada día a su propio abismo, y yo debía estar lista para verlo caer. El sonido del último acorde se perdió entre las sombras del pasillo. Apagué las luces y subí a mi habitación. Guardé el grabador en una caja con doble fondo y me miré al espejo. No sentí miedo. Solo una calma peligrosa, la que se siente justo antes de hacer justicia. Si Ernesto me estaba guiando desde donde estuviera, sabía que lo estaba haciendo bien. El juego continuaba, y el viernes se acercaba más rápido de lo que yo quería. Victoria siempre fue una mujer impecable, de esas que entran a un lugar y el aire cambia. Su perfume a gardenias, su voz controlada, su sonrisa medida. Ese día llegó a casa sin previo aviso, con una bolsa de regalo y una expresión que no supe leer. Dolores, hoy te llevo al spa. Es una sorpresa de parte de Martín, dijo mientras dejaba la bolsa sobre la mesa. Su tono era amable, pero había algo detrás. Tal vez la forma en que evitaba mirarme directo. O el leve temblor en sus manos cuando me ofreció su ayuda. Acepté la invitación porque no tenía opción. Tenía que mantener el juego. Mientras nos dirigíamos al spa de lujo en su camioneta, intenté no pensar demasiado. Ella hablaba de cosas superficiales, modas, viajes, remodelaciones de su casa. Yo solo asentía, observando su reflejo en la ventana. Llevaba joyas discretas, pero caras. Había aprendido a disfrazar la ambición con elegancia. Pensé en cómo la vida puede convertir la educación en arma cuando se usa para fingir. El spa estaba lleno de luz suave y música instrumental. Todo olía a rosas y madera. Una recepcionista nos condujo a una suite privada con 2 camillas cubiertas de toallas blancas. «Relájate, Dolores, te hará bien», dijo Victoria mientras se quitaba los aretes de perlas. Me acosté, aunque mi mente estaba en otro lugar. La masajista comenzó a trabajar en mis hombros y, por un momento, cerré los ojos. Escuché a Victoria hablar por teléfono en voz baja. No entendí todo, pero capté una frase que me heló. Sí, ya casi está lista. Fingí seguir dormida, respirando despacio. La conversación duró poco. Cuando colgó, se acercó a mí. «¿Cómo te sientes?», preguntó con dulzura ensayada. «Más tranquila», respondí sin moverme. Ella sonrió, satisfecha. Supe en ese instante que estaba al tanto de todo. Que su silencio formaba parte del plan. No era una esposa inocente ni una simple cómplice. Era una mujer que había encontrado comodidad en la mentira. Me dolió pensar que yo alguna vez la quise como a una hija. Después del masaje,
Nos ofrecieron té verde y frutas. Victoria tomó el vaso entre sus dedos finos y me miró fijo. Dolores, a veces los hijos hacen cosas difíciles, pero por nuestro bien, dijo con voz suave. Cada palabra era una daga. ¿Por nuestro bien o por su comodidad?, le contesté con calma. Ella no respondió. Bajó la vista y bebió un sorbo de té. El silencio entre nosotras se volvió espeso. Entendí que estaba frente a una mujer que había elegido callar para no perder lo que el dinero le daba. De regreso en el coche, la ciudad parecía más fría. Ella hablaba de trivialidades, pero ya no la escuchaba. En mi cabeza repetía su frase: lo que hacemos es por tu bien. Pensé en Ernesto, en cómo siempre decía que el verdadero amor no necesita justificar las mentiras. Cuando llegamos a casa, Victoria estacionó el auto frente al jardín. Martín te adora, aunque a veces no sepa demostrarlo, dijo antes de despedirse. Sonreí, pero no respondí. No hacía falta. Ambas sabíamos la verdad. Entré a la casa en silencio. Me quité los zapatos y los dejé junto a la puerta. Todo olía a limpio, a orden falso. Fui directo al estudio y encendí el grabador. Revisé la grabación del día, su voz quedó registrada, esa frase que la delataba. La guardé en una memoria y la escondí en la caja del piano. Sentí una mezcla extraña de tristeza y poder. A veces, sobrevivir no es pelear, es esperar el momento exacto para hablar. Esa noche, al preparar la cena, recordé la mirada de Victoria. Fría, calculadora, llena de miedo. Me di cuenta de que ella también era prisionera de su elección. No me odiaba, solo me necesitaba fuera del camino. Tal vez por amor a Martín, tal vez por dinero. No importaba. La mentira era la misma. Y esa noche, mientras el reloj marcaba las 11, supe que cada segundo me acercaba al final de su farsa. Subí al dormitorio con el cuerpo cansado, pero la mente despierta. Encendí la lámpara, abrí el diario de Ernesto y escribí: hoy descubrí que el amor sin respeto se pudre, y el silencio cómplice pesa más que la culpa. Cerré el cuaderno y miré mi reflejo. Ya no era una víctima. Era la mujer que se preparaba para recuperar su lugar, sin miedo al precio. El silencio de la casa era tan profundo que podía escuchar el tic-tac del reloj en el pasillo. Esa tarde, Martín llegó más tarde de lo habitual, con un ramo de flores y un tono fingidamente afectuoso. Pensé que podríamos cenar juntos. Mamá, dijo mientras colocaba los lirios sobre la mesa. Sonreí sin entusiasmo y serví 2 copas de vino. Él hablaba de trivialidades, del banco, de las transferencias, de las reservas del viaje. Cada palabra era una espina que se clavaba más hondo. Fingí atención, pero en mi cabeza solo resonaban las grabaciones que ya guardaba a salvo. Después de la cena, subí al salón principal y encendí la lámpara del rincón. La luz cálida iluminó el piano de cola, cubierto de polvo fino. Me acerqué despacio, pasé los dedos por las teclas y sentí la piel erizarse. Hacía años que no lo tocaba. Ernesto solía decir que ese sonido era la voz de la casa. Me senté y respiré hondo. Las primeras notas de Claire de Lune salieron temblorosas, pero poco a poco se hicieron firmes. Cerré los ojos y, por un instante, sentí que él estaba allí, escuchándome desde alguna parte. Martín apareció en la escalera, con una copa en la mano. ¿Sigues tocando esa canción triste?, preguntó con una sonrisa que no alcanzó los ojos. No respondí. Seguí tocando, más fuerte. Él se acercó, dejó la copa sobre el piano y me miró fijo. Deberías descansar, mamá, el viaje está cerca. Levanté la vista y le dije, despacio: triste no es la música, hijo. Triste es tener un hijo que quiere verme lejos. Sus labios se movieron, pero no dijo nada. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Se sentó en el sofá, observándome como si quisiera leerme la mente. No entiendo por qué dices eso, murmuró. Yo seguí tocando. Las notas llenaron la habitación con una calma tensa. Cuando terminé, me levanté y apagué la lámpara. Es tarde, Martín. Descansa. Pasó a mi lado con una rigidez que delataba su incomodidad. Por primera vez, lo vi dudar. Tal vez mis palabras lo habían herido más de lo que imaginaba.
O tal vez solo temía que su secreto se escapara antes de tiempo. Esa noche no dormí. Caminé descalza por la casa, observando los muebles, los retratos, cada huella de la vida que Ernesto y yo habíamos construido. Me detuve frente al espejo del pasillo y me descubrí distinta. No era solo cansancio, era un tipo de fuerza que nace cuando el dolor se convierte en decisión. Pensé en Carmela, en su consejo de no mostrar miedo. La obedecí. En la guerra silenciosa de la familia, la serenidad es un arma. Al amanecer, bajé a preparar café. Martín ya estaba en la cocina, revisando su teléfono. «Dormiste poco», dijo sin levantar la vista. «Tú también», respondí. Le serví una taza y noté cómo evitaba mirarme. «Te quiero, mamá», murmuró después de un largo silencio. Esa frase, que antes me habría enternecido, ahora sonaba vacía. No contesté. El ruido de las cucharas en el fregadero fue nuestra despedida. Cuando salió de casa, me senté frente al piano otra vez. La luz del sol entraba por las cortinas, iluminando el polvo suspendido en el aire. Pasé los dedos por las teclas sin tocarlas. Ya no necesitaba música para saber lo que venía. Sentí que algo en mi interior se había sellado para siempre. La confianza, esa palabra tan frágil, había muerto. Guardé las joyas en el cofre y revisé el bolso donde tenía los documentos. Todo seguía ahí, los papeles de la residencia, los extractos del banco, las grabaciones. Cerré el cierre con cuidado. Ese sonido metálico me dio una paz extraña. Cada evidencia era un paso hacia mi libertad, pero también una herida más en mi corazón de madre. Antes de acostarme, escribí una carta en mi cuaderno. «Ernesto, tu hijo me mira sin verme. No sé en qué momento dejó de ser nuestro niño. Pero te prometo que esta vez no me callaré». Guardé la carta bajo la almohada y apagué la luz. El sueño llegó tarde, con el olor persistente del jazmín entrando por la ventana abierta. El jueves amaneció con un cielo opaco, de esos que parecen guardar un secreto. Martín me llamó desde la sala. «Prepara tus cosas, mañana salimos temprano», dijo mientras revisaba su reloj de diseñador. Asentí y subí al dormitorio. Cerré la puerta y me quedé un instante quieta, mirando la maleta abierta sobre la cama. El aire olía a perfume y miedo. No podía permitir que mi destino lo decidiera otro. Esa maleta no iba a llevar mi ropa, sino mi verdad. Fui al estudio y saqué los documentos que había escondido, los correos de la residencia, los comprobantes de transferencias, los extractos del banco. Los puse sobre la cama y comencé a organizar todo con una precisión que no recordaba tener. Cada hoja era una prueba. Cada firma, una herida. Tomé también el grabador y varias memorias donde guardé las conversaciones con Martín y Victoria. Las envolví en una bufanda de seda y las guardé dentro del neceser de maquillaje. Nadie pensaría buscar ahí. El corazón me latía tan fuerte que podía oírlo. Cerré la maleta con cuidado y la dejé junto al closet. Al verla, sentí que el miedo se transformaba en algo más. Dignidad. Ernesto siempre decía que la dignidad no se negocia, ni siquiera con los hijos. Recordé su voz como si estuviera detrás de mí, guiándome. Haz lo que tengas que hacer, pero no permitas que te roben tu nombre. Me miré al espejo. Tenía los ojos firmes, la espalda recta. Era una mujer que había decidido dejar de obedecer. A media mañana, Carmela llegó con su auto. Traía una bufanda roja y un sobrecerrado. «Aquí tienes copias de todo. Si algo pasa, ya sabes a quién llamar». Me abrazó fuerte. «Vas a entrar al aeropuerto como una reina y vas a salir como justicia». Sonreí. Ella siempre encontraba la forma de poner valor en mis miedos. Le prometí que estaría atenta, que no haría nada sin avisarle. Su mirada me sostuvo unos segundos más. «Confío en ti», me dijo antes de irse. No lo dijo por cortesía. Lo dijo porque sabía que ya no había marcha atrás. El resto del día lo pasé en silencio. Martín llegó por la tarde con una botella de vino caro y una sonrisa más relajada que de costumbre. «Mañana comienza tu nueva vida», comentó mientras servía las copas. Lo miré y asentí. «Sí, hijo. Mañana todo cambia». Él brindó, yo no.
Observé las burbujas moverse dentro de la copa y pensé en cómo las mentiras, al principio, también parecen hermosas. Tomé un sorbo solo para que no notara mi tensión. El vino sabía a traición envuelta en lujo. Cuando subí a mi habitación, el reloj marcaba las 11. Guardé la botella vacía en el cesto y cerré las cortinas. El sonido de la ciudad se apagaba poco a poco. Abrí el diario de Ernesto y escribí una frase: el amor se prueba cuando se sostiene sin testigos. Esa noche no hubo lágrimas. Había pasado del llanto a la claridad. Si alguien debía caer, sería él, no yo. Me dormí vestida, con la maleta lista a un costado, como quien espera la tormenta con los ojos abiertos. A la mañana siguiente, la casa olía a café recién hecho. Martín estaba de buen humor. Ya pedí el coche que nos llevará al aeropuerto. Hoy todo será perfecto. Sonrió con orgullo. Yo respondí con calma. Sí, hijo, será un día inolvidable. Mientras desayunábamos, lo observé sin culpa. Ya no era mi niño, era un hombre que había elegido la mentira como camino. Y aunque mi corazón de madre dolía, mi alma sabía que la justicia también puede venir con lágrimas. Antes de salir, me quedé sola un momento en la sala. Pasé los dedos por el piano y susurré: Ernesto, ya casi. Sentí una brisa leve, un olor a jazmín, y supe que me escuchaba. Bajé las escaleras con la cabeza en alto, la maleta de cuero en la mano y la verdad escondida entre mis cosas. Nadie más mandaría sobre mi destino. Si me querían ver débil, tendrían que esperar sentados. Cuando el coche arrancó, miré por la ventana. La casa se fue alejando, pequeña, ajena, pero aún mía. No sabía cómo terminaría todo, pero por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo. A veces, la valentía no grita. Se sienta en silencio y espera el momento justo para actuar. Y ese momento estaba por llegar. ¿Y tú, serías capaz de mirar a los ojos a quien más amas y fingir calma mientras guardas las pruebas de su traición? ¿Podrías callar por amor o hablar por dignidad? El aeropuerto olía a café y prisa. La gente se movía con esa mezcla de emoción y cansancio que tienen los viajes largos. Martín caminaba delante de mí, arrastrando las maletas con energía. Vamos, mamá, no te quedes atrás, dijo sin voltear. Asentí, fingiendo calma, mientras el grabador oculto en mi muñeca capturaba cada palabra. Mi corazón latía despacio, pero firme. Carmela me había mandado un mensaje antes de salir. Todo está listo. Confía. Lo leí una vez más antes de apagar el teléfono. Era la última señal antes del giro final. Nos registramos en el mostrador. Martín hablaba con la recepcionista como si estuviera organizando una boda. Sonreía, gesticulaba, revisaba papeles. Yo solo observaba. En sus manos, los boletos brillaban bajo las luces del techo. Primera clase, mamá. Vas a viajar como una reina, comentó con orgullo. No respondí. Sentí un nudo en la garganta. Miré alrededor, buscando los rostros de los agentes que Carmela había mencionado. No los reconocí, pero sabía que estaban ahí, mezclados entre los pasajeros. Cuando pasamos por el control de seguridad, el sonido del escáner me pareció el de una puerta cerrándose. Martín tomó mi bolso y lo puso en la banda con una sonrisa amable. Relájate, todo está bien. Asentí, aunque por dentro todo era tensión. En la sala de embarque, el sol entraba por las ventanas grandes y reflejaba su luz sobre los cristales. Él sacó su teléfono y empezó a tomar fotos. Mira, mamá, te ves hermosa. Sonreí solo con los labios. Esa foto sería su último recuerdo de mi silencio. El anuncio del vuelo sonó en los altavoces. Pasajeros con destino a Barcelona, favor de acercarse a la puerta número 8. Martín me tomó del brazo. Es hora. Sus dedos apretaron con fuerza, más de la necesaria. Me puse de pie y sentí un vértigo leve. En ese instante, un hombre de traje oscuro se acercó. Señora Dolores Ramírez de Salvatierra. Preguntó con voz firme. Lo miré directo. Sí, soy yo. Él mostró una identificación policial. Necesitamos que nos acompañe un momento, por favor.
Martín se tensó. ¿Qué sucede?, preguntó con un tono entre nervioso y molesto. El agente lo miró con calma. Usted también, señor. Será un momento. Sentí que el aire se detenía. La gente alrededor nos miraba con curiosidad. Caminamos hasta una sala lateral. Otro oficial nos esperaba allí. Martín intentó mantener la compostura, pero su voz tembló. Debe haber un error. Yo abrí mi bolso y saqué los documentos. No hay error. Aquí está todo. Coloqué sobre la mesa los correos, las transferencias, los comprobantes de la residencia. El oficial los revisó con cuidado. Martín me miró, pálido. ¿Qué hiciste?, murmuró. Lo que tú intentabas hacer conmigo, pero a la luz del día, respondí. Su rostro cambió de color. Intentó hablar, pero las palabras se ahogaron en su garganta. El segundo agente tomó nota mientras el primero hacía una llamada. Afuera, el altavoz volvió a sonar. El vuelo seguía su curso. El nuestro, no. Martín dio un paso hacia mí, pero el oficial lo detuvo. Señor, por favor. Él insistió, solo quería protegerla. Esa frase, tan gastada, me dio náusea. Encerrándome lejos, pregunté con voz firme. Él bajó la cabeza. Por un momento, el ruido del aeropuerto desapareció. No había maletas, ni gente, ni vuelos. Solo una madre y un hijo mirándose sin reconocerse. Y la certeza de que el amor, cuando se contamina de interés, deja de ser amor. Los agentes le pidieron que los acompañara. Vi cómo se lo llevaban entre murmullos y flashes de cámaras. No lloré. No me tembló la voz. Sentí un vacío sereno, una paz que nunca había conocido. Tomé mi bolso, respiré hondo y miré hacia la puerta de embarque. El altavoz repetía el destino, Barcelona. Por primera vez, sonreí. Tal vez ese vuelo no era el mío, pero mi libertad se acababa de despegar. Cuando salí del aeropuerto, el sol me golpeó el rostro con suavidad. Carmela me esperaba en la entrada, dentro de su coche. No dijo nada, solo extendió la mano. Lo hiciste, Lola. Asentí. Él también me enseñó algo. Nunca viajes con quien no sabes si te va a dejar volver. Subí al asiento, cerré la puerta y miré hacia atrás. El aeropuerto se alejaba, y con él, la parte de mí que aún temía. La sala de seguridad era pequeña, con paredes grises y un olor a café frío. Martín se sentó frente a los oficiales con las manos entrelazadas. Su rostro había perdido todo rastro de color. Lo miré y, por primera vez, no vi a mi hijo, sino a un desconocido. Esto es un malentendido, mi madre está confundida, dijo intentando sonar tranquilo. El agente levantó la vista y respondió con voz neutra. Tenemos pruebas suficientes, señor Salvatierra. Todo lo que dice está registrado. Sentí un temblor leve en mis dedos, pero lo contuve. Era mi turno de mantenerme firme. Saqué de mi bolso la memoria con las grabaciones y la coloqué sobre la mesa. Aquí están sus palabras, dije sin elevar la voz. Martín bajó la mirada. Mamá, ¿cómo pudiste hacerme esto? Lo escuché sin compasión. No me dejes sola, había dicho tantas veces cuando era niño. Ahora era él quien se quedaba solo, acorralado por su propia mentira. No te hice nada, hijo. Solo te mostré a ti mismo, respondí. El oficial revisó los audios mientras tomaba notas. Cada silencio en esa sala pesaba como un juicio. Victoria llegó poco después, con el rostro descompuesto y los ojos rojos. Esto es un error, Martín no haría algo así, exclamó. El oficial le pidió que esperara. Ella se volvió hacia mí. Dolores, ¿por qué haces esto? Somos familia. Le sostuve la mirada. Justamente por eso. Porque la familia no encierra a sus mayores, los cuida. Su boca tembló, pero no respondió. Las lágrimas corrieron por su rostro sin ruido. En el fondo, creo que también se sentía liberada. Martín intentó justificarse. Papá me dejó demasiada responsabilidad. No sabía cómo manejar todo. El oficial lo interrumpió. Y su solución fue firmar contratos para internar a su madre en otro país.
Su tono era tan frío que ni siquiera sonaba cruel. Martín guardó silencio. Lo vi tocar su reloj, como si ese gesto pudiera devolverle el control. Ese mismo reloj que Ernesto le regaló el día de su graduación. Nunca pensé que ese símbolo de orgullo se convertiría en la marca de su caída. Cuando terminaron las preguntas, el oficial me pidió que firmara una declaración. Tomé la pluma y respiré hondo. Mi mano temblaba, pero escribí cada letra con convicción. Al final, firmé con mi nombre completo, Dolores Ramírez de Salvatierra. Sentí que cada trazo era una despedida, no solo de la mentira, sino del miedo. Martín me miraba con una mezcla de rabia y súplica. «¿Me vas a perdonar algún día?», preguntó. «El perdón no borra los hechos», respondí sin mirarlo. Cuando los agentes lo escoltaron hacia la salida, el murmullo de los periodistas llenó el pasillo. Los flashes me cegaron por un instante. Alguien gritó su nombre, otro me llamó la viuda valiente. No escuché más. Solo el eco de sus pasos alejándose. No era una victoria, era una pérdida necesaria. Había salvado mi dignidad, pero una parte de mí también se quebraba. El amor de madre no muere, solo aprende a vivir con heridas que no cierran. Fuera de la sala, el aire olía a metal y a lluvia próxima. Victoria se acercó. Él no es un monstruo, solo se perdió, dijo con voz débil. Tal vez, respondí. Pero yo no podía seguir siendo su sombra. Caminé hacia la salida sin volver la vista. Cada paso me pesaba, pero también me liberaba. Al cruzar la puerta principal, sentí la humedad del viento en la cara y supe que el mundo seguía girando, incluso cuando una familia se derrumba. Carmela me esperaba en el estacionamiento con su auto encendido. «¿Terminó?», preguntó. «Por ahora», respondí. Guardé el bolso en el asiento trasero y me recosté contra el respaldo. «¿Te sientes bien?», insistió. Sonreí apenas. No sé si bien, pero en paz. Ella asintió en silencio. Mientras nos alejábamos, vi por el espejo retrovisor las luces del aeropuerto hacerse pequeñas. Era el cierre de un capítulo, uno que jamás imaginé vivir. Esa noche, al llegar a casa, encendí una vela frente al retrato de Ernesto. «Lo logré, amor», susurré. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Pero me duele más de lo que creí. La llama se movió suavemente, como si me escuchara. Me quedé ahí un largo rato, mirando la sombra de la foto reflejarse en la pared. Ya no era la misma mujer que empacó una maleta sin sospechar nada. Ahora sabía que el lujo, las apariencias y el dinero no significan nada cuando la confianza se pierde. Los días siguientes fueron un silencio incómodo. La casa se sentía más grande, como si las paredes se hubieran distanciado. Martín seguía detenido, y Victoria venía cada tarde a dejarme papeles y disculpas que no pedía. Llegaba con ropa sencilla, el maquillaje ausente, la mirada baja. «Solo vengo a explicarte», decía siempre, pero su voz ya no tenía fuerza. Aceptaba su presencia por cortesía, no por deseo. En el fondo, yo sabía que ella también era parte del engaño, aunque el remordimiento la estaba consumiendo más rápido que cualquier castigo. Una tarde llegó con un sobre en la mano. Lo dejó sobre la mesa del comedor, junto a la vajilla que nunca usamos. «Es el anillo de Esmeralda». «No puedo conservarlo», murmuró. Reconocí el brillo de la joya, la misma que Ernesto había comprado en un viaje a París. Lo tomé sin mirarla. «Fue un regalo para la familia», dije. «Y tú ya no formas parte de ella». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Lo sé. Pero quiero que sepas que intenté detenerlo». Esa frase me dolió más de lo que esperaba. ¿Intentó o fingió hacerlo? No lo pregunté. Ya no necesitaba respuestas. Victoria se sentó frente a mí, nerviosa. Martín no es malo, solo se sintió perdido. Reí con amargura. A veces lo que perdemos no es el rumbo, sino la vergüenza. Ella bajó la mirada. Su perfume era distinto, menos dulce,
casi imperceptible. Nunca quise hacerte daño, Dolores. Pero él me prometió que todo estaría bien, que solo necesitaba tiempo. ¿Tiempo para qué? Para olvidarme. Levantó la cabeza y me miró con una mezcla de miedo y compasión. Para quedarse con lo que creía suyo. Guardé el anillo en una pequeña caja de terciopelo y cerré la tapa. Ese clic fue como el final de una historia que se resistía a morir. Martín me hizo firmar documentos que no entendía, continuó. Decía que era por los impuestos, por la herencia, por los bancos. Nunca imaginé que planeaba alejarte. Asentí. Las mentiras también se firman con fe, Victoria. Ella se echó a llorar, y durante un momento sentí pena. Pero la compasión no borra los hechos. Se levantó despacio, como si cada movimiento le pesara. Voy a irme. No puedo seguir aquí. Me sorprendió lo sereno que sonó mi tono. Haz lo que tengas que hacer. Pero no esperes que te despida. Ella asintió y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volvió. Perdón, Dolores. No respondí. Las disculpas llegan tarde cuando ya no hay confianza. El sonido del portazo fue seco, definitivo. En la soledad del comedor, respiré profundo. Por fin la mentira empezaba a irse con sus dueños. Encendí la radio solo para romper el silencio. Una canción vieja llenó la habitación. Me recordó a los días en que Ernesto cocinaba mientras yo tarareaba sin pensar. No dejes que te quiten tu espacio, solía decirme. Y sin embargo, estuve a punto de perderlo todo. Miré alrededor y vi la casa como si fuera nueva, los muebles, las cortinas, las fotos. Todo volvía a pertenecerme, pero de una manera distinta. No era solo posesión. Era recuperación. Más tarde, el abogado me llamó. La investigación sigue su curso. Usted no tiene de qué preocuparse. Agradecí con voz tranquila. Habló también de las cuentas y las propiedades. Todo volverá a su nombre, señora Ramírez. Colgué y me quedé mirando el anillo sobre la mesa. Ese brillo verde me hizo pensar en la esperanza, pero también en la codicia. ¿Cuántas veces el dinero había cambiado el rumbo de una vida? ¿Cuántas veces destruyó lo que juró proteger? Esa noche dormí poco. El viento golpeaba las ventanas grandes del pasillo y hacía sonar las ramas del jardín. Pensé en Martín, en su rostro el día del arresto. Tal vez, en algún lugar de su alma, aún quedaba algo de bondad. Pero no era mi tarea buscarla. Había cumplido con lo que Ernesto me pidió sin decirlo, defender mi nombre. Cerré los ojos y agradecí en silencio por seguir viva, entera, despierta. Al amanecer, preparé café y observé la luz entrar por la ventana. La casa olía a pan tostado y tranquilidad. Me di cuenta de que no necesitaba a nadie para sentirme segura. La soledad, cuando se elige, también puede ser un lujo. Tomé la taza entre mis manos y pensé en todo lo que había perdido y en todo lo que estaba por recuperar. La calma puede ser la forma más elegante de empezar de nuevo. El amanecer llegó silencioso, como si la casa respirara otra vez sin miedo. Encendí el viejo molinillo de café y, por primera vez en meses, el aroma no me supo a soledad. Ese día el abogado me había citado temprano en su oficina. Me puse un traje color marfil, sencillo, y saqué del joyero el broche que Ernesto me regaló en nuestro aniversario 30. No era vanidad. Era respeto por el cierre de un ciclo. Al mirarme al espejo, comprendí que a veces la elegancia más profunda es la serenidad. La oficina del abogado olía a madera encerada y libros antiguos. En la pared colgaban diplomas y fotografías con figuras políticas. Me recibió con una sonrisa medida. Señora Ramírez, todo está resuelto. Me explicó que las cuentas habían sido congeladas durante la investigación, pero que ahora todo volvería a mi nombre. Su esposo fue un hombre prudente, dejó las cláusulas necesarias para protegerla. Asentí en silencio. Sentí un nudo en la garganta. Ernesto, incluso desde el pasado, seguía cuidando de mí. El abogado colocó varios documentos frente a mí, escrituras, certificados, extractos del banco. Solo firme aquí, por favor. Leí cada línea con calma, sin confiar en nadie más que en mi intuición.
Cada firma era una victoria y un duelo. No había satisfacción, sino una paz contenida. Al terminar, él me estrechó la mano. Usted fue más fuerte de lo que cualquiera imaginó. Sonreí apenas. No respondí. La fortaleza no se presume, se sobrevive. Salí del edificio con el sobre en la mano. Afuera, la ciudad brillaba con el sol del mediodía. Caminé por la acera como si los años pesaran menos. Sentía que la gente me miraba distinto, quizá por el paso seguro o por la forma en que sostenía la bolsa. No era el dinero lo que me daba poder, sino la dignidad recuperada. El dinero solo sirve cuando se gana con respeto. Y el mío, después de tanto dolor, volvía limpio. De regreso en casa, abrí las ventanas y dejé que el viento entrara. Sobre la mesa coloqué las escrituras y los papeles del banco. Todo estaba en orden. El reloj del pasillo marcó las 3. Preparé té y me senté frente al retrato de Ernesto. Lo logramos, amor. No pudieron quitárnoslo. Dije esas palabras sin lágrimas, pero con una emoción que me tembló en la voz. No se trataba solo de propiedades, era la herencia moral que él me había dejado, el valor de no rendirse. Más tarde, Carmela vino a verme. Traía pan caliente y esa sonrisa que siempre alivia. Supe que ya está todo arreglado, dijo al entrar. Sí, todo vuelve a su lugar. Nos sentamos en la sala, y ella me tomó la mano. ¿Y ahora qué harás, Lola? Me quedé pensativa. Vivir, pero a mi manera. Ella sonrió y asintió. Entonces ya ganaste. Reímos despacio, como si el alma necesitara soltar lo que había cargado por demasiado tiempo. Por la tarde, revisé las carpetas una vez más. Cada documento tenía mi nombre en tinta azul. Dolores Ramírez de Salvatierra. Era una declaración en sí misma. Seguía siendo la mujer que él amó, no la sombra que quisieron borrar. Guardé todo en una caja de madera y la coloqué en el closet. No necesitaba verla. Saber que estaba ahí era suficiente. El sonido del cierre fue un suspiro de alivio. Antes de dormir, encendí una vela frente a la ventana. El jardín se veía tranquilo, las luces de la calle parpadeaban suaves. Pensé en Martín. No con odio, sino con distancia. En algún punto, dejaría de doler. Los hijos a veces se pierden, pero los padres aprendemos a seguir caminando. Cerré los ojos y respiré. Todo lo que debía recuperar ya estaba conmigo. No el dinero, sino la paz. El reloj marcó la medianoche. Apagué la vela y subí a la cama. Afuera, el viento movía las cortinas como si alguien las tocara con ternura. Ernesto seguía en cada rincón, no como un fantasma, sino como una promesa cumplida. Me dormí con una certeza nueva: la justicia puede tardar, pero cuando llega, limpia hasta el aire. ¿Y tú? ¿Serías capaz de levantar la voz contra alguien que amas, sabiendo que hacerlo podría romper para siempre ese lazo? ¿Elegirías el silencio cómodo o la verdad que te devuelva la dignidad? Regresé a la finca después de meses de no pisarla. El camino estaba cubierto de hojas secas y el portón tenía ese chirrido familiar que siempre me recordaba a Ernesto. Abrí las ventanas grandes del salón y el polvo se levantó como una nube gris. A pesar del abandono, el lugar conservaba su alma. El olor a madera vieja, el eco de mis pasos, la luz filtrándose entre las cortinas rotas. Cada rincón guardaba una historia, una conversación, una risa. Era como entrar a un pasado que me esperaba con paciencia. Decidí empezar por la cocina. La losa estaba manchada, los frascos vacíos, las ollas oxidadas. Encendí la cafetera y el primer aroma llenó la casa con algo que no sentía desde hace mucho: pertenencia. Me quité el abrigo y arremangué la blusa. Abrí las puertas del patio y dejé que el aire fresco entrara con fuerza. Sentí que la casa respiraba conmigo. Puse música, esa que solía acompañar las tardes de pan recién hecho. El sonido rebotó en las paredes como una bienvenida. Llamé a un par de trabajadores del pueblo para ayudarme a limpiar. Cuando los vi llegar con sus herramientas, sentí un agradecimiento silencioso. Uno de ellos, un hombre mayor, me miró con respeto. Siempre creímos que volvería, señora. Asentí sin hablar.
Volver no era un acto de nostalgia, era un gesto de dignidad. Pasamos el día reparando grietas, lavando cortinas, barriendo recuerdos. Cada trapo húmedo borraba una huella del abandono, pero también del dolor. Al caer la tarde, me senté en la terraza con una taza de té. El cielo se pintaba de naranja y el jardín recuperaba su forma. Las rosas aún crecían, tercas, entre las piedras. Pensé en Ernesto, en sus manos grandes cuidando esas mismas plantas. «Nunca dejes que la casa muera contigo», me dijo una vez. Ahora entendía que no hablaba de paredes, sino de espíritu. Cuidar la finca era cuidarme a mí misma. Era la prueba de que seguía viva. Esa noche dormí en el dormitorio principal, con las ventanas abiertas. El viento traía olor a jazmín, el mismo que me había advertido. Pero esta vez no era señal de peligro, sino de paz. Miré el techo, ya sin miedo, y me sentí ligera. Había perdido mucho, pero no todo. La finca seguía ahí, esperando, igual que mi voluntad. Cuando cerré los ojos, el sonido de los grillos fue mi nueva canción de cuna. Los días siguientes se llenaron de trabajo. Cambié las cortinas, pinté los muros, coloqué flores frescas en cada habitación. No contraté a nadie para decorar. Quería hacerlo con mis propias manos. Al limpiar el despacho de Ernesto, encontré una carta que nunca había leído. Estaba dirigida a mí. Si un día te pierdes en la tristeza, vuelve a esta casa. Aquí está todo lo que fuimos. La leí en voz baja y lloré. No de dolor, sino de gratitud. Poco a poco, la finca recobró su elegancia. Los muebles antiguos volvieron a brillar, las lámparas se encendieron con su luz cálida. Me sentaba por las tardes frente a la chimenea, con una copa de vino y la sensación de estar exactamente donde debía. Algunas noches invitaba a Carmela. Reíamos como antes, sin culpas ni temores. Ella decía que el lugar parecía otro, pero yo sabía que era yo quien había cambiado. Una mañana, al ver mi reflejo en la ventana, me descubrí distinta. Ya no era la mujer herida ni la madre traicionada. Era alguien que había sobrevivido al desamor más cruel y seguía de pie. No necesitaba aplausos ni reconocimientos. La finca, limpia y viva, era testigo de mi renacer. A veces, reconstruir un lugar es la manera más dulce de reconstruirse a una misma. Esa tarde encendí el horno y preparé pan, igual que en los viejos tiempos. El aroma llenó cada habitación. Me quedé de pie en la cocina, observando el vapor salir del horno, y sonreí. Había aprendido que la venganza no siempre se grita, a veces huele a pan caliente y se llama paz. Una mañana cualquiera, mientras revisaba los cajones del escritorio, encontré el sobre con los boletos del viaje que Martín había preparado. Lo observé por largo rato, en silencio. Eran de primera clase, con mi nombre impreso y el logo de la aerolínea. Barcelona, decía el destino. Por un segundo sentí rabia, pero luego me di cuenta de algo. No era el papel lo que dolía, sino el engaño que representaba. Me senté frente al piano y apoyé el sobre las teclas. Ahora sí, Ernesto, susurré, este vuelo lo elijo yo. Encendí la computadora y busqué en una agencia de viajes de confianza. No quería lujo innecesario, solo la certeza de hacer algo por mí. Elegí las mismas fechas, el mismo destino, pero esta vez acompañada de quien me sostuvo cuando todos me fallaron, Carmela. La llamé y, al escuchar mi voz, entendió todo. «¿Estás segura, Lola?» Asentí. Más que nunca. Ella rió con esa risa que suena a abrazo. «Entonces prepara tus maletas. Pero las de verdad». Fui al banco esa misma tarde. Retiré una parte de mis fondos y pedí una tarjeta de viaje. El empleado me miró con amabilidad. «Vacaciones, señora». Sonreí. «No, libertad». Firmé los documentos con la misma calma con que firmé mi declaración semanas atrás. No sentía culpa, solo orgullo. El dinero que antes representaba control ahora se había convertido en oportunidad. La diferencia entre lujo y dignidad, entendí, es quien toma la decisión. De vuelta en la finca, empecé a empacar. Esta vez, las maletas no pesaban. Metí solo lo necesario, un par de vestidos, mi cuaderno de recetas,
el perfume de Ernesto y el broche de marfil. Cerré el cierre y sentí una paz que nunca tuve antes de un viaje. Llamé a Carmela. «Lista», dije. «Entonces mañana nos vemos en el aeropuerto. Pero te advierto, quiero ver la Sagrada Familia y comer churros todos los días». Reímos las dos como adolescentes. Esa noche preparé una cena sencilla. Brindé sola, con vino tinto en la copa de cristal que había sobrevivido a todo. «Por mí», murmuré. El reflejo en el vidrio me devolvió una mujer distinta, más ligera, más entera. Ernesto siempre decía que la elegancia está en la forma de empezar de nuevo sin rencor. Y eso hacía. Al fondo sonaba una canción antigua, la misma que bailamos en nuestro aniversario 30. Me dejé llevar por el ritmo y, por primera vez, no me dolió recordarlo. Al amanecer, el taxi llegó puntual. Carmela me esperaba dentro, con un sombrero ridículo y una sonrisa contagiosa. «Ahora sí, señora del mundo». Subí con una carcajada. En el asiento trasero, guardé mi bolso de cuero y el sobre con los boletos verdaderos. Mientras el auto avanzaba, miré por la ventana los campos dorados que se alejaban. Pensé en todo lo que había perdido y en lo que estaba a punto de ganar, mi propio destino. El aeropuerto se veía distinto esa vez. No había ansiedad ni miedo, solo emoción. En el mostrador, la empleada sonrió. «Destino Barcelona». Asentí. «Pero sin escalas, por favor». Entregué mi pasaporte y los boletos con manos firmes. Cuando la impresora emitió las tarjetas de embarque, sentí que todo lo vivido cabía en ese sonido. Carmela me abrazó. Nunca vi a nadie tan feliz con un papel. «No es un papel», le dije, «es mi victoria». Ya en la sala de espera, observé a las familias, a las parejas, a los viajeros solitarios. Cada uno con su historia, su motivo, su esperanza. Yo tenía el mío, empezar de nuevo, no desde la venganza, sino desde el respeto a mí misma. Saqué una libreta y escribí una frase que me nació del alma: «La libertad también se hereda». Cuando la leí en voz baja, supe que Ernesto la habría aprobado. Al subir al avión, me acomodé junto a la ventana. La luz dorada de la mañana bañaba el ala del avión. Carmela me tomó la mano. «Lista». Asentí con una sonrisa tranquila. Esta vez, sí. Cerré los ojos y sentí el movimiento del despegue. El motor rugió, el suelo se alejó, y con él todo lo que alguna vez me lastimó. No era un viaje de fuga, sino de regreso. A mí. El aire de Barcelona tenía un olor dulce, entre pan recién horneado y sal marina. Desde el taxi, vi cómo la ciudad se desplegaba frente a mis ojos con esa mezcla de historia y arte que solo los lugares vivos tienen. Carmela no dejaba de señalarlo todo: los balcones de hierro, las fachadas color terracota, los cafés llenos de risas. «Te das cuenta, Lola, estamos aquí de verdad». Asentí, sin poder hablar. Era como despertar de un sueño triste y abrir los ojos en uno que por fin elegí yo. El taller estaba en una calle pequeña del barrio de Gracia, detrás de un hotel boutique con vitrinas llenas de pasteles. Al entrar, el olor a mantequilla y vainilla me envolvió. Una mujer joven, de acento francés, nos dio la bienvenida. «Bienvenidas al curso de repostería avanzada. Aquí se viene a crear, no solo a cocinar». Sus palabras me tocaron el alma. Me puse el delantal blanco y observé el mármol reluciente de las mesas. Era un lugar sencillo, pero cada detalle respiraba amor por el oficio. Durante la primera clase, mis manos temblaban un poco. Hacía años que no batía huevos, que no medía harina ni sentía la textura del azúcar. Carmela me miraba con ternura. Como andar en bicicleta, ¿verdad? Sonreí. Solo que ahora sé a dónde quiero ir. La maestra nos enseñó a hacer éclairs con crema de pistache. El sonido del batidor, el aroma del horno, el calor suave del chocolate derritiéndose, todo me devolvía a la vida. Por momentos, me descubrí tarareando sin darme cuenta. Cada día el taller se llenaba de nuevas recetas y nuevas sonrisas. Había mujeres de todas partes. Una italiana, una argentina, una joven mexicana que decía que su abuela la inspiró a aprender repostería. «Como tú, señora Dolores», me dijo un día con admiración.
Sentí un nudo en la garganta. Nadie me había llamado así en semanas. Era como si de pronto mi nombre volviera a tener sentido. La dignidad también se amasa, pensé. Y en ese lugar, la estaba moldeando de nuevo. Carmela se convirtió en la alegría del grupo. Siempre reía, hacía bromas, y conseguía que hasta los postres fallidos parecieran milagros. Lo importante es disfrutar, Lola. La vida ya nos enseñó lo que no queremos. Asentí. Mientras decorábamos tartaletas con frutas frescas, sentí un calor suave en el pecho. No era tristeza. Era agradecimiento. Estábamos vivas. Y no solo eso, estábamos empezando otra historia, escrita con harina, azúcar y perdón. Un día, mientras esperábamos a que el pan se horneara, una de las alumnas me preguntó: ¿Y usted, por qué decidió venir? La miré y respondí sin pensarlo, porque durante mucho tiempo cociné para otros, pero nunca para mí. El silencio que siguió fue dulce. Todos sonrieron. Entendí que, sin querer, había dicho en voz alta la lección que más necesitaba aprender, que uno también merece su propio cuidado. Al terminar la semana, hicimos una exposición de postres. Cada mesa era una historia, colores, aromas, recuerdos. La mía tenía un pastel de almendras con flores comestibles. Lo llamé Segunda Oportunidad. La maestra me abrazó. Tiene el sabor de alguien que volvió a empezar. No pude contener las lágrimas. Ernesto siempre decía que el alma también necesita cocinar. Esa tarde, lo sentí a mi lado, invisible, pero tan presente como el aroma del pan caliente. Esa noche caminamos por las calles iluminadas, con los delantales doblados y las manos llenas de azúcar. Carmela se detuvo frente a un escaparate y dijo: ¿Te das cuenta, Lola? Todo esto era tu sueño, y lo lograste. La miré con los ojos brillantes. Sí, pero no era solo mío. Era nuestro. Caminamos hasta un pequeño restaurante y brindamos con vino blanco. No por el pasado, sino por el coraje de seguir. De regreso al hotel, abrí la ventana. El viento del Mediterráneo entró con suavidad, mezclado con el eco de las risas del día. En el reflejo del vidrio vi a una mujer distinta, más libre, más ligera, más viva. Cerré los ojos y murmuré: gracias, Ernesto. Gracias por advertirme y dejarme volar. Subimos al mirador de Montjuïc una tarde de domingo. El sol caía lento sobre la ciudad, tiñendo los tejados de un dorado suave. Desde arriba, Barcelona parecía una pintura viva, el mar en calma, las campanas lejanas, el murmullo de las voces en las calles. Carmela me dejó sola unos minutos para comprar agua. «Te espero allá abajo», dijo. Me quedé quieta, mirando el horizonte, y sentí la presencia de Ernesto. No era una ilusión, era una certeza que me envolvía el pecho, cálida, serena, real. Saqué de mi bolso una hoja doblada y un sobre. Lo había escrito la noche anterior, sin planearlo. La letra temblaba, pero el corazón estaba firme. «Querido Ernesto», comencé, «ha pasado tanto desde tu partida que aprendí a medir el tiempo con ausencias. Me dolió cada día, cada silencio, cada rincón donde ya no estabas. Pero sobreviví. Y no solo eso, volví a vivir. No te fuiste del todo, porque tu amor se quedó en lo que me enseñaste». La brisa movió el papel, como si él mismo leyera conmigo. Seguí escribiendo en voz baja. Tu advertencia me salvó. Si no hubiera escuchado ese sueño, hoy no estaría aquí. Martín, nuestro hijo se perdió en un camino de ambición, pero confío en que la vida sabrá mostrarle su error. Yo ya lo perdoné, aunque no pueda olvidar. No quiero cargar más culpas que no me pertenecen. Sentí las lágrimas caer, pero no eran de tristeza. Eran un alivio antiguo, un adiós que por fin encontraba su lugar. Guardé silencio un momento. Frente a mí, el mar brillaba como un espejo. Ernesto, continué, ahora entiendo lo que querías decirme tantas veces, que la verdadera herencia no se guarda en bancos ni en propiedades, sino en la dignidad con la que uno se enfrenta al mundo. Gracias por cuidarme incluso cuando no estabas. Gracias por enseñarme que un corazón roto también puede tener elegancia. Doblé la carta despacio y la metí en el sobre. Escribí su nombre completo,
como cuando le mandaba notas en los primeros años de casados. Ernesto Salvatierra. No añadí dirección. Sabía que el destino no necesitaba coordenadas. Caminé hasta la barandilla del mirador y sostuve el sobrefrente al viento. Aquí te la dejo, amor. Que el aire la lleve hasta ti. Solté la carta, y el viento hizo lo suyo, la elevó, giró y la arrastró hacia el cielo. La seguí con la mirada hasta perderla entre las nubes. Carmela regresó y me encontró sonriendo. ¿Le hablaste?, preguntó con dulzura. Asentí. Sí. Y me escuchó. Caminamos juntas por el sendero lleno de bugambilias. Ella no dijo nada más. No hacía falta. Había cosas que solo se entienden cuando se han amado profundamente. De regreso al hotel, encendí una vela junto a la ventana. Miré la flama bailar con el viento y sentí una calma nueva. No era resignación, era paz. Me di cuenta de que no necesitaba volver a buscar señales de Ernesto. Ya estaba en mí, en mi fuerza, en mi historia. A veces, el amor no se va, solo cambia de lugar. Esa noche escribí la última línea en mi diario. Hoy le devolví a Ernesto su promesa, y con ella recuperé la mía, seguir viviendo sin miedo. Cerré el cuaderno y apagué la vela. Afuera, la ciudad dormía envuelta en murmullos. Adentro, mi corazón también descansaba. Antes de dormir, miré el cielo una última vez. Pensé que, quizá, Ernesto me observaba desde alguna parte con la misma sonrisa de siempre. Descansa, amor, susurré. Ya estoy bien. Cerré los ojos, y el sueño llegó sin lágrimas, como un abrazo que cruza el tiempo. El sol de Granada tiene una luz distinta, como si todo lo que toca se volviera dorado. Cada mañana abro las ventanas del pequeño café que Carmela y yo abrimos en una esquina del barrio antiguo. El letrero, pintado a mano, dice Dulce Dignidad. Nunca imaginé que ese nombre me haría llorar la primera vez que lo vi terminado. El local huele a pan de almendra, café recién molido y a esperanza. No es un negocio, es una extensión del alma, un rincón donde la vida volvió a sonreírme. Las mesas son de madera clara, las tazas de porcelana italiana que compramos en una tienda del centro. Carmela prepara el café mientras yo decoro pasteles. Hay música suave y flores frescas en cada mesa. A veces entran turistas, otras, vecinos del barrio que ya nos saludan por nombre. Una joven viene casi todos los días. Se sienta frente al escaparate, pide té de jazmín y sonríe mientras me observa trabajar. Un día me dijo: «Señora Dolores, su historia me inspira». Le respondí con una sonrisa que me nació del alma: «Hija, todas las mujeres tenemos una historia, solo que algunas deciden contarla con azúcar». Al mediodía, el sol entra por las ventanas grandes y pinta el piso de luz. Carmela siempre dice que parece un milagro. Y quizá lo es. Todo lo que alguna vez me quitaron, la paz, la voz, la confianza, ahora está aquí, convertida en aroma, en risa, en harina. A veces, mientras mezclo ingredientes, pienso que el perdón se parece mucho a batir claras. Al principio es resistencia, luego se vuelve ligereza. He aprendido que el amor no desaparece, solo se transforma en quietud. Una tarde llegó el cartero con un sobre sin remitente. Al abrirlo, encontré una postal. En el reverso, solo una frase: «Lo siento, mamá». No había firma, pero supe de inmediato que era de Martín. Me quedé un rato mirándola, sin llorar. Luego la puse en la repisa, junto al retrato de Ernesto. No era redención, pero sí un comienzo. A veces el arrepentimiento llega tarde, pero llega. Y cuando lo hace, uno ya no necesita castigar, solo agradecer que la vida continúe. Esa noche, el café cerró más tarde. Las calles olían a pan tostado y lluvia reciente. Carmela y yo nos sentamos frente a la puerta con una copa de vino. ¿Te das cuenta, Lola? Lo lograste, dijo. No sola, respondí. Tú fuiste mi brújula cuando todo se desmoronaba. Brindamos sin palabras. La luna se reflejaba en el vidrio, y por un instante, todo fue silencio y gratitud. El tipo de silencio que no duele, sino que abraza. Al día siguiente, una periodista local vino a entrevistarnos. Quería conocer la historia detrás del café. Dicen que aquí se hornea más que pan, que aquí se hornea valor,
comentó riendo. Le conté lo justo, que a veces, cuando la vida te encierra, lo mejor que puedes hacer es abrir una ventana y dejar que entre el olor del mundo. No le hablé de traiciones ni de cárceles emocionales. Solo de segundas oportunidades. Porque al final, eso era todo lo que este lugar representaba. Por las tardes, el café se llena de risas. Mujeres mayores que cuentan anécdotas, jóvenes que sueñan en voz alta, viajeros que dejan cartas en un buzón que dice para el futuro. Yo leo algunas al cerrar, y casi todas hablan de amor, de esperanza, de empezar de nuevo. A veces sonrío sola, pensando en cómo la vida, con todos sus giros, me trajo exactamente aquí, al sitio donde el dolor se hornea hasta volverse ternura. Una noche, al apagar las luces, el olor del jazmín entró por la ventana. Cerré los ojos y sonreí. Ya lo ves, Ernesto, susurré, sigo tu receta, paciencia, valor y un toque de fe. Me giré hacia la puerta, apagué la última lámpara y dejé que la oscuridad abrazara el lugar. No había miedo, solo calma. Afuera, el mundo seguía, pero dentro de mí, todo estaba en orden. Al salir, miré el letrero iluminado una última vez. Dulce dignidad. Toqué las letras con la punta de los dedos y respiré profundo. El aire frío trajo ese perfume familiar de jazmín. Lo seguí con la mirada hasta perderlo en la noche. Y comprendí, con una paz absoluta, que la libertad no huele a distancia, huele a hogar. ¿Y tú? ¿Tendrías el coraje de mirar a los ojos a quien quiso desaparecerte de su vida, y aún así seguir creyendo en el amor? Si hoy te sientes rechazada, si alguien que debería haberte protegido te hizo sentir como una carga, por favor, no permitas que ese dolor te robe tu luz. Tú no eres un estorbo. Tú eres raíz. Eres historia, ternura, fortaleza. Fuiste el corazón de muchas casas, incluso cuando la tuya se sentía vacía. Te vemos. Y aunque el mundo moderno a veces parezca olvidar a quienes ya dieron todo, aquí te recordamos. Aún hay vida, hay dignidad y hay belleza en tu camino. Tú mereces ser tratada con respeto. Y si alguien alguna vez intentó callarte, alejarte o encerrarte, que sepa, tú no te apagas. Tú floreces, incluso en soledad. A veces, la vida da vueltas tan fuertes que nos rompen. Pero también nos despiertan. Y cuando una mujer como tú aprende a levantarse sola, el mundo entero aprende a mirarla de nuevo. Tu historia no termina en una traición. Empieza en el momento exacto en que decides no subir a ese avión y quedarte contigo misma. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir recibiendo historias que abracen tu alma. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué fue lo que más te conmovió del camino de Dolores? ¿Crees que esta historia fue fuerte? Entonces no te imaginas lo que pasó cuando una madre fue humillada por su propia hija, que le gritó que su comida daba asco y rompió su plato frente a todos. Pero lo que esa madre hizo al día siguiente, cambió para siempre el significado del respeto y la familia. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre toda la historia de Tu comida da asco, comeré con mis suegros, porque el final te va a dejar sin palabras. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.